Bueno, y continuamos con nuestra segunda ponencia, la cual es impartida por el doctor Félix Inchausti Gómez y lleva como título Intervenciones psicológicas efectivas en psicosis, estado actual de la cuestión. El doctor Félix Inchausti es psicólogo especialista en psicología clínica y doctor por la Universidad de Salamanca. Actualmente ejerce como psicólogo clínico adjunto en la Unidad de Salud Mental Espartero del Servicio Riojano de Salud. Asimismo, es el presidente de la Subcomisión de Docencia de Psicología Clínica del Servicio Riojano de Salud, tutor de formación sanitaria especializada PIR en el Complejo Universitario de La Rioja y profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Educación, área de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Rioja. Participa como profesor invitado en el Máster de Intervención Psicológica en la Infancia y en la Adolescencia, en el título propio del experto de atención temprana de la Fundación Universitaria de La Rioja y en el título propio del experto de intervención contextual en psicosis de la Universidad a Distancia de Madrid. A nivel científico, ha participado con ponencias y comunicaciones en más de 70 cursos, jornadas y congresos. Es autor de 39 artículos publicados en revistas científicas. También es autor de 14 capítulos de libro y de 3 libros sobre psicología clínica y salud mental. Su principal área de interés a nivel clínico investigador es el estudio de la efectividad de los tratamientos psicológicos en los trastornos mentales graves y más específicamente en los trastornos del espectro psicótico y los trastornos de la personalidad en adolescentes y en adultos jóvenes. También es presidente de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, AMPIR, esto desde el 2018, y es miembro por invitación de la prestigiosa Sociedad Europea para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad desde el 2019. Bueno, en esta charla el doctor Félix Inchausti nos hará un interesante recorrido por el estado actual de unas de las intervenciones que desafortunadamente durante mucho tiempo han pasado desapercibidas, pero que gracias a la inmensa labor de compañeros y compañeras como él, cada vez son más visibles y más reconocidas. Simplemente me queda, Félix, darte las gracias por tu colaboración y participación en estas jornadas. Como muy bien dices tú en la charla y en la introducción, nosotros también esperamos contar contigo y con tu participación en próximas jornadas y que esta participación sea de forma presencial. Así que te voy recomendando que vayas guardando un espacio en tu agenda para el octubre de 2022, a ver si nos podemos ver aquí en Calatayud. Bueno, hola a todos. Gracias Andrés, por tu presentación, por invitarme a participar en estas maravillosas jornadas, ¿no? En estas cuartas jornadas de la Asociación, ¿no? de Salud de Enfermos de Personas con Enfermedad Mental de Calatayud. Para mí es un verdadero privilegio y un placer poder compartir, aunque sea de esta manera un poco extraña y poco interactiva, pero me alegra compartir un ratito con todos los que estéis al otro lado, mirándonos a través de la pantalla. De todas formas, esperamos, confiamos que el año que viene podamos vernos, si así tiene a bien el comité organizador de volverme a invitar, algo que de verdad agradecería porque este formato se me queda un tanto frío y distante y ya pues bueno, nos van cansando esta manera de interacción, ¿no? A través de pantallas, pero bueno, es lo que toca y hay que aceptarlo, pero bueno, parece que poco a poco vamos viendo el final, ¿no? Sin, sin enrollarme demasiado, una vez dadas las gracias, ¿no? Y en especial a Andrés por su amable invitación y el placer que además también me genera el compartir espacio con otras personas, ¿no? Otros compañeros grandísimos profesionales, que además algunos de ellos conozco en persona y además los tengo por buenos amigos. Pues voy a empezar con mi charla. Quiero ceñirme al tiempo y por eso no quiero extenderme demasiado en la introducción. De lo que me gustaría hablaros es de hacer una breve actualización de cómo está la situación actualmente en el campo de las intervenciones psicológicas efectivas en los trastornos que llamamos el espectro de la psicosis. Y sobre todo plantearlo ideas muy claras y hacia dónde vamos, hacia dónde nos van diciendo los estudios que deben de ir estas investigaciones.
Vale, bueno. Yo creo que hay como varias ideas clave importantes al inicio que conviene, aunque muchos las conoceréis, pero que conviene recordar y tener en cuenta, ¿vale? Porque, bueno, sabemos que lo que el significado, ¿no? Lo que significa para una persona y todo su entorno, el próximo, ¿no? Un problema en la esfera de la psicosis, sobre todo cuando hablamos de episodios psicóticos graves o esquizofrenia, pues eso supone un indudable sufrimiento que nunca debemos de olvidar y una ruptura con la vida de la persona, ¿no? Siempre hay un antes y un después a todo proceso de este tipo pues bueno, por el impacto que genera en la persona y el entorno. Y además a nivel profesional, para las personas que trabajamos con este tipo de pacientes, ¿no? De personas que han sufrido este tipo de trastornos, pues es un claro desafío, ¿vale? Estamos ante uno de los trastornos más paradigmáticos en salud mental, cuando hablamos sobre todo de la esquizofrenia, pero la psicosis, por su complejidad, por su heterogeneidad, supone un claro reto para todas las personas que estamos implicadas en el tratamiento y, por supuesto, también para los familiares con los que muchas veces conviven estas personas. Durante décadas se ha asumido un enfoque claramente negativo, ilimitado del tratamiento, considerándose que a lo único que pueden aspirar este tipo de personas, sobre todo en los casos más graves, es a alcanzar una estabilidad psicopatológica, fundamentalmente a través de la medicación, en reducir esa angustia y en recomendar la institucionalización. Es una visión claramente pesimista, reduccionista, muy focalizada en síntomas, pero por fortuna en la actualidad contamos con datos y experiencias en primera persona cada vez más numerosas de personas que nos cuentan que han podido salir de esa situación, que han alcanzado una recuperación, lo cual, pues, desde luego, nos anima, nos impulsa a continuar investigando y trabajando para perfeccionar nuestras intervenciones en este tipo de trastornos, ¿no? Como pongo ahí al final, los pacientes con psicosis pueden recuperarse de forma significativa a pesar de las limitaciones, ¿no? Falta de recursos, el impacto y gravedad de las disfunciones. Además, cada vez contamos con más investigación y más opciones terapéuticas, ¿vale? Las he organizado un poquito en función de la calidad de las investigaciones y del grado de recomendación. A sería el grado de recomendación máximo en los modelos un poco de la CIE y del Sistema Nacional de Salud Español y de la Asociación de Psicología Americana, que son un poco las referencias. La terapia cognitivo-conductual, que conoceréis la mayor parte de las personas que directa o indirectamente estéis vinculadas a la salud mental y a los tratamientos psicológicos, las intervenciones familiares y la intervención temprana, es decir, trabajar lo antes posible con personas en las fases incipientes o muy, muy tempranas del trastorno, son la recomendación principal y es a lo que tenemos que ir entre todos, ¿no? Luego también contamos con la psicoeducación, el tratamiento asertivo comunitario y la rehabilitación cognitiva. Y estas también pueden estar integradas en paquetes que se llaman multimodales, donde hay un poco una, una combinación de las anteriores, que tienen también un grado de recomendación alto, pero estaríamos ya en un escalón inferior con respecto a los tres primeros. El entrenamiento en habilidades sociales, que, bueno, no cabe duda de que es mejorable, de que existen y de que tenemos que ir, o sea, que existen limitaciones y que tenemos que ir trabajando en la línea de mejorarlas, ¿vale? Y este es un campo en el que yo, por ejemplo, y mi equipo hemos trabajado utilizando la terapia metacognitiva, de la que luego hablaré un poquito brevemente. Y por último, las terapias contextuales, que, bueno, no existen todavía datos, existe investigación, pero no datos suficientes como para hacer una valoración y de momento están como pues, en fase experimental, pero desde luego eh, ahora ha salido recientemente un manual en castellano sobre las terapias contextuales, aceptación y compromiso, etcétera, en psicosis y desde luego es una terapia que los profesionales que trabajamos con ellas vemos como muy prometedoras y que hay que seguir estudiando.
Tenemos todos esos tratamientos, pero no debemos de olvidar que la recuperación es un concepto complejo y que cuando hablamos de recuperación no solamente nos tenemos que centrar en los aspectos objetivos, que serían pues, los síntomas psicóticos, ¿no? Que disminuyan o remitan o que los individuos logren alcanzar determinados hitos psicosociales, por ejemplo, retomar el trabajo, los estudios. Esos serían, pues eso, aspectos más objetivos de la recuperación, pero también hay que tener en cuenta, no debemos olvidar que existen otros aspectos subjetivos, igual o más importantes que los objetivos, que implican mejorar la calidad de vida percibida por la propia persona y por el entorno de esa persona, el funcionamiento psicosocial, ¿vale? Al final, cuando hablamos de estas partes subjetivas, fijaros, ¿no? Al final, llevándolo un poco a la narrativa que las personas nos cuentan en consulta, ¿no? Es no sentirse contaminado por los síntomas, diferente a los demás por el trastorno, o alcanzar un sentido integrado sobre quién soy yo y qué papel juego con el resto del mundo que me rodea, ¿no? Sobre todo las personas más cercanas, ¿no? Sentirme válido, sentirme útil, sentirme capaz de aportar algo a mis seres queridos o a la sociedad. Y ahí la parte no solo laboral, ocupacional, sino que esa persona pueda sentirse útil en esa ocupación, en ese trabajo o en esa actividad en la que se involucre, ¿vale? Con o sin ayuda profesional, hablo de empleos protegidos, pero que es muy importante esta parte de sentirme válido y útil, porque eso jugará en definitiva un papel esencial en la motivación y en que esa persona se mantenga a largo plazo en esa actividad. También los aspectos objetivos, bueno, claramente, ¿no? Que todo profesional debe tener en cuenta que esos aspectos objetivos y subjetivos son complementarios, no son excluyentes y que además interactúan. Es decir, si hay un bienestar subjetivo, si hay una sensación de que soy valioso, de que soy válido, sabemos que eso va a mejorar los aspectos objetivos, los síntomas, la funcionalidad, etcétera. Y por tanto deben de tenerse en cuenta a la hora de diseñar un tratamiento psicológico, con independencia del tipo de tratamiento, como os he puesto en la tabla, que utilicemos, ¿vale? Debe ser la psicoeducación o la terapia cognitivo-conductual o eh, paquetes, como digo, multimodales que integren varias opciones. Pero bueno, existen tres aspectos nucleares que volvemos a rescatar para que no nos olvidemos de ellos. Es que la recuperación es posible y ocurre, ¿vale? Frente a visiones negativas, pesimistas. No, es posible y ocurre. Su significado, y aquí entramos en la parte subjetiva, debe inscribirse en un contexto concreto, es decir, la recuperación debe tener un significado para la persona, ¿vale? En un momento y en un lugar y en un contexto específico, ¿vale? La recuperación no va a ser idéntica para dos personas o para tres, es decir, cada una tendrá que inscribir o circunscribir su recuperación en su contexto. Y tercero, independientemente de qué tipo de experiencias definan la recuperación, la persona debe sentir que forma parte de su recuperación, ¿vale? Por ello, el paciente debe dirigirla, debe dirigir su intervención. Luego hablaremos de hacia dónde van apuntando todas las investigaciones que debemos de trabajar en este sentido, ¿vale? Debe ser una parte activa del proceso psicoterapéutico, no una persona que sienta que otros dirigen la recuperación o que le dirigen hacia dónde tiene que ir o cómo debe de pensar o cómo debe de actuar o qué debe de hacer. Bueno, puesto que existen diferentes significados de recuperación y es necesario que la persona esté motivada e implicada con el tratamiento de una forma más o menos significativa, aquí surgen dos preguntas esenciales, clave, ¿no? La primera es, bueno, ¿y qué podemos hacer en el caso profesional, ¿no? Me centro un poco en esa parte que más corresponde con nosotros. Es verdad que luego podría haber otra parte de las familias, pero creo que hablaros un poco de las inquietudes también que el clínico, que el profesional que trabaja con estas personas tiene, puede igual orientaros y ayudaros un poco también en vuestra actitud hacia el familiar o si soy yo el que tiene el problema, de cómo puedo yo pensar y repensar mi recuperación y mi problema de salud mental.
Bueno, ¿qué debe hacer el clínico más allá de ofrecer apoyo general y atender a otros factores del tratamiento? ¿Vale? ¿Qué más tengo que hacer? Aparte de cogerme ese manual, que ese tratamiento X o ese tratamiento Y, que me dice un poco cómo tengo que estructurar las sesiones, pero ¿qué más puedo hacer para tener en cuenta esto que acabamos de decir? ¿Y cómo puede la atención clínica promover sistemáticamente algo que sabemos que puede variar entre una persona y otra y que requiere un abordaje individualizado, que igual mi manual o lo que yo conozco no es suficiente para esta persona, ¿vale? Digo, porque esto es algo que muchas veces los profesionales pues, nos planteamos, ¿no? Bueno, aquí pongo mucho texto, pero voy a deciros las ideas clave, pues que si luego queréis revisitar o ver esta ponencia varias veces, pues podéis leerla con más detenimiento, por eso os lo pongo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier proceso psicoterapéutico, cualquier tratamiento psicológico debe de empezar a orientarse más en el proceso que en los contenidos. ¿Esto qué significa? Pues que el tratamiento psicológico debe centrarse específicamente en cómo la persona afectada entiende sus desafíos, sus problemas, tanto a nivel psicopatológico, parte de los síntomas, pero también sociales y vitales, ¿no? Desde el inicio de la terapia, el clínico debe indagar o debería indagar sobre cómo el individuo experimenta estos desafíos, estos problemas en su vida cotidiana, ¿vale? Nos centramos en el aquí y en el ahora y en la vida de esa persona. El objetivo último de toda terapia es alentar o apoyar un proceso de cambio, ¿vale? Y no tanto brindar contenidos específicos para, por ejemplo, que la persona acepte el trastorno. Digo, porque muchas veces, ¿no? Cuando hacemos intervenciones, sobre todo psicoeducativas, tendemos a dar mucha información, muchos contenidos, pero que probablemente a la persona, ¿no? Como ahora comentaré, igual no le sirven o no le ayudan a sentirse mejor, ¿vale? Lo relevante es comprender cómo el paciente está reflexionando sobre sus contenidos mentales, sobre lo que le está ocurriendo y cómo a través de y darle un sentido, y cómo a través de esta reflexión es capaz de eso, dar sentido a materiales psicológicos a menudo complejos y dolorosos, ¿no? Voces, ideas, creencias muy negativas sobre los demás, sobre sí mismo, sobre el mundo, ¿no? Esas voces de crítica, qué función cumplen, qué significado tiene para esa persona dentro o entendiendo su contexto y su biografía, ¿no? Darle un sentido para esa persona. Aunque los contenidos psicoeducativos puedan ayudar a ciertos pacientes, ¿no? Por ejemplo, pues a conocer cómo funciona la ansiedad, las alucinaciones, los delirios o qué es la anedonia, eh, pero también sociales, ¿no? Entender un poco cómo o por qué pueden haber conflictos interpersonales o el aislamiento social, ¿no? Siempre en relación con esa psicoeducación del trastorno. Es probable que estos contenidos difieran de una persona a otra, ¿vale? Y que haya que adaptarlas. Mientras que para unas personas esto puede ser muy útil, ¿vale? Y le puede dar apoyo, otros pueden percibirla como estigmatizante y destructiva o repetitiva porque ya lo conozcan y realmente no les aporte nada nuevo. Algunas personas pueden valorar positivamente un enfoque terapéutico centrado en entrenar habilidades, ¿vale? Por ejemplo, entrenamiento de habilidades sociales eh, o habilidades laborales, ocupacionales, pero otras pueden experimentar estos enfoques como inútiles o incluso que no les sirven y perjudican, ¿vale? Porque les hacen sentir aún más incapaces, por ejemplo. El clínico, por lo tanto, debe adaptar los contenidos en función de variables como la edad, el género, la educación, los antecedentes culturales, la historia de trauma, el nivel socioeconómico, etcétera, ¿vale? Siempre intentar adaptarlo. Por eso, el proceso frente al contenido, pues es importante que lo tengamos en cuenta. No debe olvidarse que la comprensión por parte de la persona de sus desafíos, de estos problemas, implica crear significados y no solo comprender hechos. Por lo que el tratamiento no debe conceptualizarse como un currículo de información o contenidos que haya que enseñar y que el paciente deba entender o hacer que reflexione sobre ciertas cuestiones. Es decir, el profesional, pero también incluso el contexto que rodea a esa persona debe de intentar abandonar esa actitud de dadores de conocimiento, ¿no? Como entre comillas, ¿no? Para abrirse a la novedad y la sorpresa. Vamos a tratar de darle un sentido a lo que te está ocurriendo, más allá de lo que eh, generalmente se pueda explicar o se suele decir en talleres de psicoeducación generales. Segundo,
orientación a objetivos frente a problemas. Es mucho más importante muchas veces abordar no solo las dificultades de las personas con tener trastorno, sino también lo que buscan, lo que quieren, ¿no? Cuál es su objetivo, tanto en el presente como en el futuro, ¿vale? El supuesto tradicional de que la guía la paciente terapeuta, ¿no? O cliente terapeuta o persona que pide ayuda y terapeuta debe identificar el problema y a continuación sus soluciones, posibles soluciones, puede verse en este contexto como un obstáculo para la recuperación y creación de significados relevantes, sobre todo lo que tiene que ver con el hecho eh, de que la solución puede ser externa y que no tenga que ver con la reflexión o con lo que la persona quiere, ¿no? Por ejemplo, dos personas podrían estar de acuerdo en que tienen un mismo problema, ¿no? Que tienen crisis de pánico o que escuchan voces, pero sin embargo cada una puede llegar al tratamiento y entender su vida con propósitos diferentes. Una, pues podría desear evitar cualquier humillación futura, ¿no? Adoptando un rol de paciente, un rol pasivo que le brinde seguridad, ¿no? Dejo de hacer, me encierro y así evito críticas o que me hagan daño los demás a nivel social, ¿no? Por el contrario, centrarse en encontrar, otro podría centrarse en encontrar una pareja sentimental que le brinde esa seguridad y esa sensación de bienestar. La desatención de los objetivos individuales de la persona, por lo tanto, dificultará las posibilidades de desarrollar un significado conjunto de la recuperación. Un requisito terapéutico, por lo tanto, sería abordar de forma explícita qué quiere la persona, ¿no? Qué objetivos y deseos se plantea más allá de los síntomas y problemas presentes, asumiendo que estos objetivos posiblemente sean complejos. Es probable además que la persona manifieste más de un objetivo o que estos sean contradictorios o complementarios o que no tengan ninguna relación entre sí. Los objetivos del paciente pueden ser más o menos conscientes y pueden cambiar a lo largo del tratamiento. Os pongo un ejemplo, ¿no? Pero los clínicos, importante, no debemos de apoyar siempre incondicionalmente estos objetivos del paciente. Porque, por ejemplo, una persona puede desear permanecer en ese rol pasivo que decía antes de enfermedad para conseguir que el terapeuta le apoye infinitamente o evitar sentirse culpable por no empezar a solucionar esos problemas de su vida, ¿no? En este caso, lo importante no sería tanto, no habría que apoyar, obviamente, ese objetivo, esa agenda del paciente, sino que habría que discutir este objetivo disfuncional de forma explícita en sesión y que el diálogo resultante permita al clínico comprender los desafíos reales que la persona tiene en su día a día, así como alentar deseos de cambio al respecto, ¿no? Esa motivación al cambio a través de un análisis eh, dentro de la alianza terapéutica, dentro sí, de la situación de seguridad terapéutica que implica un tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué problemas puede, ¿no? El clínico pensar qué desafío le está generando esto? ¿Por qué no es capaz? Y alentar ese proceso de cambio eh, y motivando a esa persona al cambio. Lo cual no es fácil, ¿eh? Todo esto lo explico muy rápidamente, pero es muy complejo y podríamos ir desmenuzando qué cuestiones o qué técnicas nos pueden ayudar a cada una de estas cuestiones. Pero bueno, por tiempo. La tercera, orientación a la recuperación como objetivo intersubjetivo, muy importante. Cualquier proceso de recuperación no se produce en aislamiento. Esa persona, primero, convive con otras y segundo, el proceso de recuperación es intersubjetivo por el hecho de que nosotros, ¿no? De que está el terapeuta y de que está la persona. Em, Nunca damos significado, nunca llegamos a comprender algo de forma aislada. Siempre hay influencia de los demás, de lo que nos dicen los demás, de las opiniones de los demás. Se construye, es decir, el conocimiento se construye de forma intersubjetiva. El marco, de hecho, a veces un problema es cuando el conocimiento lo construimos de manera únicamente individual, ¿no? Y ahí entran, por ejemplo, las alucinaciones, perdón, los delirios sobre todo, ¿no? Pero bueno, como decíamos antes, lo importante es entender qué función o qué significado cumple ese delirio en esa persona, entendiendo su biografía, su historia, sus experiencias previas.
El marco terapéutico va más allá de que el clínico brinde un apoyo general. Apoyar todo lo que un paciente piensa en sesión no es una estrategia exitosa para promover la reflexión, al igual que tampoco lo es aceptar incondicionalmente la agenda, los objetivos. Lo que hay que hacer es establecer un diálogo abierto, genuino, respetuoso, cálido, cordial, que contemple este desacuerdo sin que el terapeuta adopte una posición de poder que bloquee esta comunicación. Al final lo que se intenta, ¿no?, es que haya unos procesos de reflexión compartida de menos a más profundidad sobre su vida. Y esto es un proceso muy, muy importante del ser humano. Y va más allá de lo clínico, sino que ese proceso de fomentar la reflexión a través de la intersubjetividad es el que debemos promover. La recuperación debe conceptualizarse dentro de un espacio terapéutico intersubjetivo, como he dicho antes, cálido, seguro, abierto, genuino, entre el terapeuta y el paciente. La relación terapéutica entendida, por lo tanto, la relación terapéutica se entiende como un vehículo excepcional para el diálogo reflexivo, ¿vale?, o metacognitivo, como luego comentaré, que va más allá de lo que yo puedo pensar, ¿vale? Cuarto, bueno, el cuarto, la orientación a la recuperación como un fenómeno además cambiante, no es estático, no es algo que, que siempre vaya a ser de la misma manera. Tiene que estar abierto y flexible, ser flexible. Dado que la recuperación tiene que ver con significados y propósitos individuales que ocurren en el marco de una relación terapéutica variable, cambiante, es probable que los objetivos, la agenda de los pacientes dentro y fuera de la terapia evolucionen de manera imprevisible. Conforme se adquieren formas de comprensión y reflexión más integradas y profundas, ¿no?, la propia evolución, si todo va bien, de la terapia, lo que puede pasar es que la persona vaya teniéndose que enfrentar a nuevos objetivos, a nuevos desafíos muy dispares. Por ejemplo, un paciente inicialmente puede intentar mejorar la relación con una persona muy significativa, familiar, pareja, pero de repente se da cuenta de que necesita conducir porque le surge un trabajo y no tiene carne de conducir. Este nuevo objetivo alterará el plan inicial y le llevará a plantearse aspectos como el ahorro a la hora de comprarse un coche o estudiar para sacarse el carnet de conducir, objetivos que igual nunca antes se había planteado y que a lo largo del proceso terapéutico pueden ir apareciendo. U otro paciente puede adquirir una mayor conciencia de sí mismo y plantearse tomar de forma correcta la medicación, ¿no?, cuanto antes no lo hacía, que le ha recomendado su psiquiatra referente, o igualmente otro puede decidir que es hora de tratar de manejar su vida sin medicación y proponerle al psiquiatra una reducción de la medicación, ¿vale? Pueden pasar muchos aspectos y son objetivos variables, tanto entre personas como en la misma persona en el tiempo. Y por último, esto que se llama la orientación a la metacognición. Entendida la metacognición como cuatro grandes habilidades, en un poco el consenso que existe en la actualidad. Algunos autores hablan de metacognición, mentalización o el insight. Pero bueno, en definitiva de lo que se trata es de trabajar o tener en mente que la metacognición implicaría cuatro grandes habilidades. Por un lado, la capacidad de autorreflexión o comprender mis propios estados mentales, lo que pienso, lo que siento, lo que hago y cómo todo se interrelaciona, ¿no? Cómo mis pensamientos influyen en mis emociones y en mi comportamiento. Teoría de la mente, ser capaz de entender que mis procesos no tienen por qué ser los mismos que los del otro y entonces tengo que ser capaz de entender o comprender los estados mentales de la persona, de la otra persona. Descentramiento, capacidad para ver el mundo entendiendo que existen puntos de vista y motivaciones diferentes, es decir, que mi punto de vista es subjetivo. Y cuarto, dominio o capacidad para integrar toda la información de los niveles previos, ¿vale?, de la autorreflexión, de la teoría de la mente, del centramiento, para aplicar o poner en marcha estrategias de resolución de conflictos, de problemas, de dilemas sociales y psicológicos. Luego, además, los autores de este modelo facilitan un poco el trabajo al terapeuta porque van diciendo dentro de cada uno de estas habilidades cuáles serían los niveles que nos van indicando que la persona va ascendiendo, ¿no? Pues, por ejemplo, fijaros, desde un nivel cero en autorreflexión, ¿no?, que sería una ausencia total de conciencia sobre la propia actividad mental, iríamos subiendo hacia una ligera conciencia o una conciencia de que los pensamientos son propios y no que son inducidos
o incrustados en mi mente por otra fuente o por otra persona, o distinguir entre diferentes operaciones cognitivas propias, es decir, identifico que hay una cosa que son pensamientos, creencias, ilusiones, deseos, o distinción entre diferentes estados emocionales, ¿no? Miedo, rabia, culpa, enfado. eh, y hasta el final, ¿no? Hasta el nivel 9 máximo, que sería el reconocer que los pensamientos y emociones que tenemos están conectados a través de mi propia vida, que existen como regularidades, patrones, tendencias que se pueden entender a lo largo de mi historia y de mi ciclo vital, ¿vale? Lo mismo un poco haríamos con todas las demás, ¿no? Descentración, pues considerar que uno es el centro de todo lo que ocurre o que los hechos suceden como resultado de factores amplios, cambiantes, complejos. Y en dominio, ¿no? Pues la capacidad para entender que primero existen problemas que pueden ser irresolubles, ¿no? Percibirlos como irresolubles o como resolubles o responder de forma pasiva o buscando ayuda con acciones específicas, respuesta con cambios en función del resultado, hasta el nivel máximo, ¿no? Que sería una respuesta basada en una comprensión amplia de mi vida. Brevemente, ¿no? Entonces, un poco lo que parece que en las terapias funciona es que si trabajamos todas estas habilidades, llamémosla como queramos, lo que vamos a hacer es promover esta recuperación, ¿vale? Es un factor clave fomentar estos procesos de mentalización, metacognición o autorreflexión, llamémoslo como queramos. Las intervenciones que buscan promover la metacognición, esto es muy importante. Es importante que evalúen el nivel de capacidad reflexiva de esa persona en ese momento para que nuestra intervención se adapte a ese nivel, ¿no? Si yo, por ejemplo, pretendo que una persona que está en un nivel 2 donde, bueno, sabe, es consciente de que tiene contenidos mentales propios, es decir, que no, que nadie me lo está diciendo, que esto lo pienso yo, pero no es capaz de distinguir entre sus pensamientos, sus deseos o las intenciones de los demás, pues difícilmente vamos a poder plantear si es o no real esto que está ocurriendo, ¿vale? Un reconocimiento de que deseo no es la realidad. Claro, yo, si esa persona está en un nivel 2 como mucho, mi intervención deberá ir dirigida a que ascienda a un nivel 3 donde la persona, bueno, vamos a empezar a distinguir entre, independientemente de si es o no real, qué es un pensamiento, qué es una creencia, ¿vale? Pensamiento en un momento dado, un pensamiento automático en un momento dado, una creencia que es más estable, ¿no? ¿Qué cosas creo? Un deseo, una fantasía, un recuerdo, ¿vale? Un poco por ir, claro, porque si no vamos a someter a la persona a, bueno, primero va a haber una tensión en la alianza terapéutica, la persona se va a sentir criticada, cuestionada, frustrada, impotente, que no es capaz, se va a sentir invalidada, estigmatizada. Entonces, esto es muy importante y este modelo, por ejemplo, pues tiene en cuenta esto. En cualquier caso, hay que adaptar a dicha capacidad. No podemos sobrepasarla en exceso porque entonces pues pasará todo esto, ¿no? Malos entendidos, frustración, porque la persona todavía no es capaz de identificar que sus emociones, sus sentimientos cambian con el tiempo y que estos estados mentales son en consecuencia subjetivos, transitorios, etc. Para lograr adaptar las intervenciones es preciso evaluar de forma rutinaria esta capacidad reflexiva del paciente. Es decir, sesión a sesión tenemos que ir viendo dónde se ubica esa persona, fundamentalmente a través de la narrativa de lo que nos va contando. Por eso esa posición de escucha, pero es una escucha donde el terapeuta va analizando, bueno, pues estás ubicado en este nivel, al hablarme de este problema que has tenido esta semana, veo que tu nivel metacognitivo en esta habilidad está aquí y a partir de ahí yo desarrollo una intervención ajustada a donde sé que va a poder, pues un nivel más, no más, ¿no? Esto supone una tarea altamente estructurada. Hacer esto es un gran apoyo para el clínico porque le da una tarea clara, ¿no? Voy a ubicar dónde está esa persona y voy a trabajar en este nivel y punto. No voy a excederme, lo cual nos da cierta seguridad, pero también nos puede dar seguridad a las personas del entorno, familiares, ¿eh? Y al paciente se le permite una gran libertad, es decir, el paciente lo único que va a hacer es ir contándonos cuál es, pues por ejemplo, una situación de esa semana
o un objetivo que nos plantea esa semana, a partir del cual reflexionamos y yo, el clínico, tengo en cuenta en qué nivel está y adapto. Y voy siempre en esa línea de la recuperación eh, es previamente consensuada con la persona, ¿no? En base a ese objetivo, esa agenda de la persona. Bueno, la idea es eso, ¿no? Es ir ayudándola a que vaya cada vez dando un mayor sentido, vaya reflexionando sobre cómo ir enfrentando estas situaciones que nos va trayendo la persona. Bueno, pues voy terminando. Como conclusiones finales, al final las 5 ideas clave, ¿no? Si yo me tuviera que quedar con algo, sería la recuperación en psicosis es posible. Pasemos ya de las percepciones negativas, pesimistas. Esa recuperación además debe ir mucho más allá de la eliminación objetiva de síntomas, ¿vale? Y además esto lo vemos, lo conocemos. Hay personas con alucinaciones auditivas que no desaparecen ni por ingresos hospitalarios ni por aumento de la medicación. Eh, en estos casos, la recuperación tenemos que plantearnos desde otro punto de vista, ¿vale? Por desgracia, aunque es verdad que va cambiando, todavía hay muchos compañeros, psiquiatras fundamentalmente, que siguen pensando en términos de síntomas y utilizan la medicación para tratar de eliminar algún síntoma. Y cuando eso no es posible, pues a veces pueden ir aumentando dosis con todo el impacto que puede generar a otros niveles, ¿no? Extrapiramidales de esa persona. Entonces, bueno, es importante que aquí la visión del psicólogo clínico, pueda ofrecer al psiquiatra también alternativas para trabajar con esa persona, ¿no? Y estoy recordando en un paciente con una alucinación auditiva de crítica que no desapareció a pesar de ir probando con diferentes antipsicóticos. Y cuando a la persona se le plantea, bueno, vamos a convivir con ese síntoma, pero vamos a darle un sentido, vamos a ver qué, 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 qué explicación en el ciclo vital tiene, ¿no? Y en este caso era una persona homosexual y la voz de crítica era que le decían maricón, ¿no? Una voz masculina que le decía maricón. Claramente era una alucinación que tenía un vínculo muy fuerte con ese miedo al rechazo por su homosexualidad. Y cuando esa persona pudo entender que esa alucinación auditiva tenía que ver con su miedo a esa crítica, a ese rechazo social, y pudo hablarlo y abordarlo en consulta, incluso pudo, porque él no le decía a personas cercanas, no tenía pareja, por supuesto, él había renunciado a tener una pareja, un hombre, otro hombre, por todo esto, ¿no? Cuando pudo ir afrontando esos miedos, pues en las alucinaciones auditivas no desaparecieron, pero el impacto que generaban en esa persona fue disminuyendo progresivamente. E incluso también bajó la frecuencia de las voces. Aparecían, pero mucho menos. 2. Debe apostarse por tratamientos psicológicos comunitarios en la comunidad que faciliten el acceso lo más cerca posible de dónde vive esa persona y su entorno, ¿vale? Eh, las hospitalizaciones pueden ser útiles en algún momento concreto para garantizar la seguridad de esa persona, la contención, cuando son síntomas, ¿no? o situaciones de muchísima angustia, pero el tratamiento lo antes posible debe volver a la comunidad. Parece una perogrullada, ¿no? Porque esto ya viene desde los planes de desinstitucionalización de los 80, pero nos seguimos encontrando con situaciones de inequidad importante, donde para que una persona pueda acceder a un tratamiento psicológico, a un profesional que pueda hacer todo esto, tiene que coger el coche o un autobús y desplazarse muchos kilómetros porque en su zona no existe este servicio. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, sobre todo en zonas despobladas, con una gran dispersión de la población y en entornos rurales. En La Rioja, por ejemplo, esto es un problema que tenemos, que aunque es una comunidad pequeñita, pues hay zonas muy despobladas, ¿no? Donde para que puedan ser visitados por un psicólogo o por un psiquiatra, pues tienen que hacer o coger un autobús o coger un coche y no todos pueden.
Tercero, las intervenciones dirigidas a promover la recuperación en psicosis deberían focalizarse en el proceso y los objetivos de la persona, lo que hemos hablado, entendiendo que ambas ocurren en un contexto intersubjetivo y social concreto. Y aquí recordamos, por lo menos en lo que respecta al profesional, la relación terapéutica es una herramienta, es una técnica esencial, herramienta esencial. Cuarto, las intervenciones dirigidas a promover la recuperación en psicosis deberían fomentar el establecimiento de metas personales relevantes, importantes para la persona y flexibles, cambiantes, ¿vale? A lo largo del tiempo. Y por último, las intervenciones dirigidas a promover la recuperación en psicosis deberían adaptarse a la capacidad metacognitiva, es decir, lo que hemos dicho, al nivel de comprensión, a la capacidad que esa persona tiene para racionalizar, para reflexionar o para comprender lo que está ocurriendo dentro y fuera de él, ¿vale? Para que consiga darle un sentido personal a lo que se habla en esa sesión y, en definitiva, a su recuperación y a cómo conseguirlo, ¿vale? Adaptación, muy importante este último punto. Y luego ya, pues sería, podemos aplicar eso, diferentes tratamientos, pero estos son un poco los aspectos clave que las investigaciones, que la experiencia clínica nos van señalando o indicando que funcionan mejor en la recuperación de trastornos mentales graves, de la psicosis y de la esquizofrenia en concreto. Bueno, ya solo me queda agradecer que hayáis aguantado, que me hayáis escuchado hasta el final. Espero que os hayan quedado más o menos claras las ideas que he intentado transmitiros. Estamos en un momento muy, muy bonito a nivel científico porque cada vez se van publicando más trabajos que incluyen las perspectivas en primera persona, que van investigando los tratamientos psicológicos y no solo farmacológicos en esquizofrenia, con lo cual pues eso es un momento apasionante, también requiere un esfuerzo por parte de todos, pero bueno, pues en esto estamos. Os dejo mi email para cualquier pregunta, duda, consulta que queráis hacerme. En la medida de lo posible intentaré contestaros lo más rápido que pueda. Y nada, doy turno a que Andrés, si quiere deciros algo, pues os lo diga. Un abrazo y hasta pronto. Espero veros en persona.